Continuamos con los layouts de Compose. Una vez que has entendido y practicado los conceptos básicos de layout anteriores, vas a crear un ejemplo más complejo para mostrar la flexibilidad de la API. Construirás la grilla escalonada personalizada del casco de estudio All de Material Design. La grilla escalonada de All coloca los elementos verticalmente, llenando una columna a la vez, dado un número n de filas. En este caso son 3 filas. Hacer esto con un row de columns no es posible, ya que no obtendrías el escalonamiento del diseño. Tú vas a lograr el diseño escalonado con la cantidad de filas configurables de la siguiente manera. Tienes esta lista de cadenas, en este caso son las librerías de Jetpack de tipo UI. La lógica de construcción del diseño es colocar cada elemento basándote en la secuencia u orden de la lista. El primero en colocar es AppCompact, segundo CardView, tercero Compose, cuarto Constraint Layout, quinto Coordinator Layout y así sucesivamente. Estos elementos se apilarán en forma de columna, es decir, verticalmente, hasta llegar al límite de filas configurados. En este caso asignamos 3 filas a la grilla. Por ejemplo, se armaría la grilla de la siguiente manera. El primer elemento sería AppCompact. El segundo CardView y el tercero Compose. En este caso terminaría la columna porque el límite, como dijimos, es 3. Por lo tanto, el siguiente elemento que es Constraint Layout sería al costado de AppCompact. Y el siguiente elemento sería Coordinator Layout y Data Binding. El séptimo, octavo y noveno elemento sería Emoji, Fragment y Grid Layout y que se colocarían al costado de sus elementos Constraint, Coordinator y Data Binding. Y así sucesivamente hasta terminar de recorrer todos los elementos de la lista de cadenas. Ahora vas a iniciar con la creación de tu layout personalizado con el siguiente código. Esta es la estructura básica para crear un layout personalizado. Hemos añadido un argumento de tipo entero con valor por defecto de 3 para la configuración de cantidad límite de filas. Como antes lo has hecho, lo primero que debes hacer es medir a los hijos. Recuerda que solo puedes medir a los hijos una vez por temas de rendimiento. Añade el siguiente código. Cuando se mide a los hijos, deberías también mantener el rastro de cuál es el ancho y el alto máximo de cada fila. Con Row Width mantienes el rastro del ancho de cada fila. Y con Row Max 8 mantienes el rastro del alto máximo de cada fila. No restringas a los elementos hijos aún más, mídelas con las restricciones ya dadas. La variable measureables es la lista de todos los elementos hijos de la grilla que serán medidos. Mides cada hijo con el método measure. Con esta división de residuo del índice del elemento entre la cantidad de filas configuradas, puedes obtener a qué índice de fila pertenece este elemento. Por ejemplo, si estuvieras en el elemento con índice 0, sería 0 entre 3. Si estuvieras en el elemento con índice 1, sería 1 entre 3. Si estuvieras en el elemento con índice 2, sería 2 entre 3. De la misma forma, vamos a hacerlo con el índice 3, 4 y 5. Puedes observar que esta división
ya que tiene el signo de porcentaje, quiere decir que el valor va a ser el residuo de cada división. Y aquí tenemos el residuo de cada división. Esto quiere decir que el elemento con índice 0 pertenece a la fila con índice 0. El elemento con índice 1 pertenece a la fila con índice 1. El elemento con índice 2 pertenece a la fila con índice 2. Y puedes ver que el índice del elemento 3 pertenece a la fila con índice 0. Aquí vemos que cómo se reinicia. El cuarto elemento le pertenecería a la fila, bueno, en este caso sería el quinto, con el índice 4, que pertenece a la fila con índice 0. Y el índice 5 pertenece a la fila con índice 2. Y así, entonces, y así sucesivamente. Entonces, como ya tienes el índice de la fila correcto, puedes acumular el ancho de cada elemento para que tengas el ancho total por fila. De igual forma, como ya tienes el índice de la fila correcto, puedes ir guardando el elemento más alto de cada fila. Ahora vas a calcular el tamaño de la grilla con el siguiente código. El ancho de la grilla es la fila más ancha. Como tienes todos los anchos por fila en row width, puedes obtener el máximo del array siempre y cuando cumpla el rango límite por constraints. La altura de la grilla es la suma del elemento más alto de cada fila siempre y cuando cumpla con el rango límite de la altura de los constraints. En row I guardas el eje Y de cada fila, según la acumulación de la altura máxima de cada fila. Ahora ubicas a los hijos sobre la pantalla con el siguiente código. Estableces el tamaño del layout padre, es decir, nuestra grilla escalonada. La variable rowX guarda la ubicación de cada elemento por fila. En el siguiente video vas a usar tu grilla escalonada.